Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Padre Santo, en el nombre de Jesús, soy muy bendecido porque leo y escucho y guardo las profecías que están escritas para este tiempo acerca de mi Señor Jesucristo, que es la mayor revelación que ha dado la Biblia acerca de su vida y de su obra, y ahora está haciendo su obra en mi vida y no la va a dejar, la va a perfeccionar hasta el día que Él venga. Por eso quiero que me halles santo, irreprensible y en paz, guardando tu palabra y viviendo en ella. Abre mis ojos y quiero mirar tus ojos. Gracias, Señor, por darme entendimiento, discernimiento, para conocerte cada día, amarte, adorarte y bendecirte con mi boca y con mis actos. Ayúdame a ser coherente, que lo que digo, eso hago. Te doy gracias, Espíritu Santo, por convencerme cada día de que peco y darme arrepentimiento, para que siempre esté a los pies de mi Señor, porque siempre voy a escoger la mejor parte. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, porque nos dices bienaventurados, bendecidos, porque leemos, escuchamos y guardamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4, y vamos a sacar entre varios versículos del 4 y algunos del 5 tal vez. Bueno, y más adelante, pero estaremos moviéndonos aquí en Hebreos. El libro de Hebreos está antesito de llegar hacia el final del Nuevo Testamento. Antes de iniciar leyendo la palabra, es bueno mencionar, simplemente estos son datos que podemos decir que para algunos sean curiosos. A diferencia de otras epístolas, como están en la Escritura, hay muchos eruditos que difieren de llamar a Hebreos una carta. Y ahorita hablaremos un poquitico de eso. Entonces, unas veces dice que es carta a los hebreos, pero hay diferencia y dicen que no es una carta porque el formato, la estructura que tiene de su redacción no está planteada como una. Así de sencillo. Y para que hagamos una idea del ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe, inicia siempre con un saludo que va dirigido hacia un grupo, hacia las iglesias, y menciona a fulanos y a sutanos, y termina normalmente despidiéndose, ¿cierto? Esa es la estructura de una carta. En este caso, pues, eso no ni quita ni pone, es simplemente información, pero es importante que también nos acerquemos a ella. Estamos hablando de que entonces ya sabemos que Hebreos no es una carta, es un libro, ¿ok? Y otra cosa que es un dato curioso, también sujeto a interpretaciones o más bien a conclusiones, es que se presume de que fue escrito por el apóstol Pablo y no hay evidencia
de que eso sea así. Pero la última parte dice algo que deja uno saber. Por eso hay diferencia entre los eruditos. Por el final, en la manera en cómo se despide de la carta mencionando a Timoteo. Pero resulta, esto para darle cabida a quienes piensan que no necesariamente, que Apolos, que caminó también con Pablo en su momento y conocían a Timoteo, y Bernabé, que también caminó con Pablo y conocían a Timoteo, pudieron haber sido también autores de la carta. De hecho, dicen algunos que por la redacción y el lujo de detalles desde lo teológico que tiene, Lucas también podría tener participación en eso. Insisto, esto no quita ni nos hace más o menos salvos, pero nos acerca bastante hacia que comprendamos más. Para muchos también el libro de Hebreos es como si fuera una Biblia chiquita, una Biblia pequeña. Está condensado absolutamente todo. Habla de la magnificencia de Dios en la persona de Jesucristo. Habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Habla de Jesús como nuestro reposo. Habla de la fe sin la que es imposible agradar a Dios. Habla de una cantidad de cosas que nos ubica si uno quisiera iniciar por conocer un libro a profundidad, este podría ser uno. Evangelio siempre lo he recomendado, pero Hebreos condensa muchísimas cosas. Entonces es chévere e importante que lo tengamos en cuenta. Hoy pues vamos a voltear nuestra mirada hacia el libro de Hebreos y estamos en el capítulo 4. El autor, quien sea que sea, ustedes hayan elegido los que mencionamos, el autor quiere hacer bastante énfasis en presentar a Jesús como el único camino, la verdad y la vida. Y uno diría, pero eso está en toda la escritura. Sí, pero como elabora su argumento, es bien interesante. De hecho, aquí nosotros encontramos tal vez la segunda y única mención, si mal no recuerdo, de Melquisedec. ¿Ustedes han escuchado hablar de Melquisedec? Sí, sacerdote. ¿Cierto? Que solamente se menciona por allá atrás en el Antiguo Testamento, cuando Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. Que dice que no tenía ni genealogía, no sabían de dónde había salido, pero terminó recibiendo todo de Abraham como si fuese el sumo sacerdote. No existía todavía la ley, no habían sido ordenados todavía sacerdotes. Y él, Melquisedec, se estaba presentando ya como quien era digno de recibir todo lo que el hombre le quisiera dar. El autor de Hebreos termina citándolo de nuevo, contextualizando a Jesús como esa figura principal que nosotros tenemos que considerar. Estamos entonces en Hebreos capítulo 4. De hecho, les dije que íbamos a saltar de unos a otros. Por favor, perdónenme. Y allí antes del 4 vamos a leer unos versículos atrás. Del versículo 10. Estamos hablando entonces del 3, 16. Leeremos hasta el 19 y luego saltaremos al 4. ¿Cómo así? ¿Se perdieron? Hebreos 3, 16. Es que por ahora dije que me perdonaran. Y pedí perdón con anticipación una semana antes. Hebreos 3, 16 y luego retomaremos el 4. Estamos ahí unas 45 letras antes. Hebreos capítulo 3, versículo 16. Dice así: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en sus reposos, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿De qué está hablando estos 4 versículos que acabamos de leer? De la gente que salió con Moisés de Egipto.
¿Y qué les está reclamando el autor del libro a este grupo que salió de Egipto? Eran faltos de fe. Fueron desobedientes, faltos de Y fe, que Dios estuvo disgustado con ellos 40 años. Y causa de incredulidad. por causa de incredulidad. Y No entraron dice, en el reposo de Dios. esa es clave. Es clave, 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 porque nosotros como creyentes tenemos que considerar a Jesús sumo sacerdote y todo lo que ustedes quieran agregarle a la persona que él significa para nosotros debe necesariamente tener que ser él nuestro reposo. De pronto algunos están diciendo en este momento, ay, pero es que nos reunimos los sábados. No es por eso. El reposo, y lo digo a propósito, para nosotros el sábado es un día de reposo, sí, como lo es el domingo y como lo debe ser el lunes y como lo debe ser el martes y como lo deben ser todos los días de la semana. Recuerden ustedes que para el judío, para el hebreo, el primer día de la semana, ¿cuál es? Domingo. El domingo. ¿Por qué? El día de reposo. Porque el sábado es el descanso. Para ellos tenían muy marcado el tema del cumplimiento de la ley, pero no lo hacían en vano, esto hay que reconocerlo, porque desde el principio se les dio la instrucción que el que no cumpliera, el que no guardara y respetara el día de reposo, entonces tenía que irremisiblemente morir. Entonces ellos le hicieron un bolsillo extra a todos los que ya tenían para guardar la ley, y si algo guardaban celosamente era el tema del sábado. Pero entiendan por qué lo guardaban, porque Dios había dado instrucción previamente de que necesitaban reposar y dedicarle o entregarle la prioridad de ese día a Dios. Qué curioso, imagínense un jefe que lo obliga a descansar. En vez de decirle, todavía no ha acabado la semana, puede producir más, le dice, no, o trabaja, perdón, o descansa, pagas. Básicamente esto fue lo que Dios estableció, instituyó desde un principio. Pero a nosotros, que tenemos acceso a lo que el Nuevo Testamento brinda, y ustedes recuerdan que la Biblia está dividida en dos secciones. Una que llamamos, ¿qué? Antiguo. ¿El Antiguo qué? Testamento. ¿O qué? O Nuevo Ok. Testamento. ¿Y el Nuevo? Pacto. O Testamento. Entonces, estamos hablando de, la historia se parte en dos, literalmente, pero seguimos hablando del mismo pacto. Bueno, un pacto renovado, digámoslo así. Jesús aparece en escena y entonces las expectativas que tiene Dios de nosotros ya no es que guardemos un día en particular. Eso se quedó como herencia, digámoslo así, religiosa, y qué sé yo, las filosofías o los pensamientos religiosos ubican el domingo como el día de descanso, y ahí ubicaron el día de congregarse o el día de ir a la iglesia. Y gloria a Dios, porque separaron un día en el que en teoría se debía ir a la iglesia y se debía congregarse. Pero estamos hablando mucho más allá de lo que Dios pretendía decirnos, era que teníamos que encontrar alguien a quien acercarnos para poder en ese alguien encontrar reposo. Y la palabra reposo, ¿qué trae? ¿Qué evoca? Descanso. Pero un descanso relajado, ¿cierto? un descanso de mente, mas no de actividad. Bueno, es válido porque alguien puede que Físico. cambió de actividad y Físico y mental. Yo físico. pienso que el reposo es básicamente la paz, y el reposo que se refiere a Dios es ese, descansar con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, Podríamos ese es decir un que es lo reposo. mismo, ¿pero alguien dijo algo más? ¿No? Ok. Podríamos decir que es lo mismo descanso y reposo. No, ¿Es un sinónimo? ¿Sí? O sea, no hay respuesta mala o buena, recuerden. No es lo mismo descansar, no es lo mismo que reposar. no. ¿Cuál sería la diferencia que podríamos establecer? Yo digo descansar, estoy cansada, molida, me voy a estirar las patas y me voy a estirar los pies y voy a descanso, me voy a echar un baño y descanso. Pero eso es el descanso. Ok. Y reposo es esa angustia, esa ebullición interna de la Con la mente y mente. del espíritu. Entonces, reposo en el Señor y
descanso, y reposo, descanso en él. Eso. Ok, ¿alguien tiene de pronto algo más que agregar allí? No, que estamos de acuerdo con eso. Pero ¿y si están de acuerdo en que hay diferencia entre descanso y reposo? Claro. ¿Sí? Sí. Yo también. Yo pienso que puede que suenen o sean sinónimos, pero hay algo que les da diferencia al uno al otro. Como decía ahorita, descanso es cuando estás cansado, descansas. En cambio el reposo no necesariamente Es cuando quiere estás decir cansado. que estar cansado para reposar, tú puedes reposar. O sea que uno se dirige un poco más hacia lo físico y el otro se El reposo es dirige más hacia lo- las actividades físicas. salud, emoción, Sí. ok, El espíritu. reposo es más hacia las actividades físicas. Es decir, una persona podría estar descansando, durmiendo y roncando, ¿por qué no? Descansando. Ok. Por eso le dicen a uno, Pero Pero no totalmente agobiado, Ujú. totalmente intranquilo, a pesar de que está profundo y durmiendo, ¿cierto? Ustedes deben estar los dos, poder entrar en el reposo y que estar descansado, porque se está durmiendo, pero en la mente y en su corazón no hay reposo, porque está angustiado, porque tiene miedo, porque mañana qué irá a pasar, entonces no hay reposo. ¿Hay Porque algo? se va a dormir porque puede dormir. Dinos, Dani. Para mí, para reposar hay que estar descansando. O sea, uno cuando está descansando puede reposar, pero uno si está descansando no necesariamente está reposando. O sea, uno, digamos que si trabaja toda la semana y el sábado descansa, puede ser descansar de no, voy a salir con mi familia, vamos a pasear, pero no está reposando, no está... Es como Ok. cuando uno va y se acuesta y de verdad reposa y todo eso. Ok. Recuerden que no están distanciados, ¿no? Tampoco son opuestos ni mucho menos. Lo que pasa es que Ambos sí son hay descansos. sí hay diferencia. Y seguramente para nosotros los cristianos, los hijos de Dios y creyentes, sí debíamos establecer y marcar una diferencia entre una cosa y la otra. Porque el descanso para mí puede ser, como bien lo decía Daniel, un espacio para departir con la familia. Entonces nos fuimos de paseo, nos fuimos para la piscina, nos fuimos para el río. Uno no termina descansando nada, porque llega físicamente, de pronto puede llegar hasta más cansado, ¿ok? Pero se hizo una pausa, digamos. Noten ustedes que el reposo no plantea una pausa. El reposo no es algo temporal. El reposo plantea un estado que no se ve activado o modificado por las circunstancias. Es decir, que uno no puede decir, ay, estoy azarado, no voy a pasar a descansar. ¿Cierto? Esa no es la figura que uno asume, ¿cierto? Está ahí azarado. Bueno, habrá quienes sí, ¿no? Habrá quienes dicen, de hecho, no, y no lo digo molestando, de hecho, con el tema de las emociones y las depresiones, en muchos casos, cuando las personas se ven afligidas por este fenómeno, la opción que encuentran es desconectarse del mundo y es buscar el sueño. Pero, y el ejemplo viene al lugar, esas personas, en muchos casos medicadas, no encuentran reposo a pesar de que sus cuerpos estén totalmente dormidos. Entonces, miren qué interesante, pero sobre todo qué importante, que nosotros cada vez más aclaremos qué es reposar y en quién y por qué debemos reposar. Íbamos a leer más adelante del capítulo 4, pero habiendo leído antes esos 4 versículos, se nota un tono de reprensión de parte de Dios, por lo menos el autor quiere manifestar esto, a propósito del pueblo que salió de Egipto, y menciona el tema de reposo, que no descansaron y que por incredulidad y que les faltó fe, pero ustedes, creo que aquí lo hemos compartido alguna vez, y si no, me imagino que lo han visto. La ruta que el pueblo tenía que hacer saliendo de Egipto era básicamente una línea recta hacia el destino que tenía que Dios, la tierra prometida. Y resulta de que ellos terminan dando una vuelta gigantesca y larga que duró, ¿cuánto? Dice la 40 escritura, años. 40 años. Y uno diría, no, pues que son 40 años, ¿o cuándo se iba a acabar? Pero si hubo un pueblo que tuvo oportunidad de ver a Dios y escogió no verlo y no hablar con él, esto hablaremos un poco más adelante. Fue su propio pueblo quien a través de profetas elegidos por Dios les dijo a ellos,
nosotros no queremos hablar con Dios. Tú. Y es el pueblo que está dando evidencia de que, a pesar de que habían faltantes, abro comillas, Dios estaba ahí con ellos para suplirles todo lo que les faltaba. Ustedes recuerdan, la Biblia nos habla de cómo Dios proveyó el maná, ¿cierto? Cuando dijeron, no, ya no más cornflakes, ahora queremos carne, y llegó, dice la escritura, codornices, y hasta que se hastiaron, hasta que las vomitaron. Pero estaban probando a Dios. Y miren ustedes que la comida suple una necesidad, pero no reemplaza para nada un estado de reposo. El pueblo nunca, porque alguien dirá, y conocemos gente cercana a nosotros que de la ciencia tiene argumentos para decir, una persona que va a estudiar con hambre, pues cómo va a producir igual, si está pensando en lo que le hace más bulla al estómago que lo que un profesor pueda decirle. Y entonces hay que darle la comida, está bien, por supuesto que sí. Pero tener el estómago lleno no garantiza que haya reposo. Es más, el estómago puede estar tan lleno que puede haber indigestión. Que fue como le pasó precisamente al grupo del que estamos hablando. Saliendo de Egipto, Dios diciéndoles, salgan, pero para que me encuentren. Esto es vital que lo tengamos en cuenta. Cada vez que Dios nos llama a la iglesia, a leer la palabra, a orar, a compartir con otros de Dios, lo que Dios está provocando y esperando de nosotros es de que salgamos a su encuentro, de que lo busquemos a Él y que como consecuencia nosotros tengamos acceso a lo que Él nos tiene para dar. Y en este caso estamos hablando de reposo. Quienes vieron la obra manifiesta de Dios, quienes escucharon la voz de Dios, quienes vieron la gloria que se había manifestado en Moisés después de haber estado hablando con Dios. Estos mismos eran los que estaban diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que perecemos? Dice la escritura cuando el faraón los perseguía. Y entonces terminaron pues 40 años dándole vuelta. ¿Cuántos años llevamos nosotros, no nosotros como iglesia, individualmente, dando vueltas alrededor de algo? Que sabemos que no, por allí no, pero por alguna razón, cuando nos damos cuenta, estamos como la persona que está en un bosque perdida que cree que está caminando en línea recta y cuando se da cuenta volvió otra vez en círculo a donde estaba. ¿Cuántos de ustedes han experimentado alguna circunstancia en sus vidas así? En la que ustedes digan, uy, otra vez volví a caer en esto. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado o les pasa. Y seguido. Más seguido de lo que quisiéramos. Eso nos hace conscientes de lo humano que seguimos siendo, pero también nos hace conscientes de el hambre que debemos de tener para encontrar el reposo a propósito de aquello que nos genera esa incertidumbre que nos pone a dar vueltas. Dios quiere nuestro corazón y quiere que en nuestro corazón nosotros aseguremos un espacio para que cuando Él esté presente, y Él está presente en todo lado, pero que cuando Él esté presente, porque lo hemos invitado, estamos asegurándonos de que con Él viene todo lo que Él representa. En este caso estamos hablando de reposo. El Señor Jesús caminando en medio de los discípulos, en medio de los judíos y de los fariseos, pienso yo que se maravillaba de la legalidad de ellos cuando en teoría no guardaban el día de reposo. ¿Se acuerdan? Y los discípulos iban con Él caminando y dieron unas espigas. Cogieron unas espiguitas y ¡ay! Usted estaba quebrantando el día de reposo. Y Él dijo abiertamente, yo soy el día de reposo. Y no solamente el día, para que no quepa duda en nosotros, ahora creyentes. Nosotros no guardamos el sábado. Esto lo hemos dicho varias veces, pero vale la pena que lo repitamos una vez más. Nosotros nos estamos reuniendo hoy, día sábado, hoy es sábado, para aquellos que nos vean después. Hoy es sábado, y nos estamos reuniendo hoy sábado, no porque seamos los adventistas del séptimo día.
y no quiero decir esto de manera peyorativa, no es porque sean más o menos, no. Pero nosotros no nos reunimos aquí los sábados porque hayamos seleccionado eso como el día de reposo. Nos reunimos los sábados porque ese fue el día que Dios quiso que nos reuniéramos. Así como nos reunimos los martes. Ese fue el día que Dios llamó a que nos reuniéramos. Sí. Pero ese día significa necesariamente descanso y reposo. Debe haber expectativas en ustedes y en nosotros cuando vengamos aquí para encontrar respuesta a algo. Y puede que no la escuchemos audiblemente en la interacción que tengamos mientras hablamos, pero que usted después se vaya meditando y diga, wow, Dios, me hablaste, o sé que me vas a hablar, porque eso va a traer a mi vida reposo. Acuérdense que reposo no es sinónimo de dormir. Estamos hablando de que nuestra alma, nuestro espíritu nunca está angustiado, porque tiene comunión directa con el Padre. Pero es nuestra alma la que sí se ve afectada. Entonces, ahora sí vamos a retomar con el pero ahí, digamos, el no guardar el día de reposo, o sea, en el Antiguo Testamento era muy estricto, pero vino nuestro Señor y Él es el reposo, pero ahí entonces uno no debe guardar el día de reposo, ¿o cómo es? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Cuál fue la pregunta? Que si deberíamos o no guardar el día de reposo. Es que nosotros guardamos todos los días porque el reposo lo tenemos en Jesús. Y el reposo es en todo lo que nos dice, o sea, reposar es la confianza y la fe que tenemos en que Él es el que nos va A dar el reposo. a dar todo lo que necesitemos, salud, dinero, lo que sea. Bueno. Ese es el verdadero reposo. Ahí en el Génesis, estaba leyendo, justamente Génesis que dice 2, dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, yo entiendo el reposo de una palabra, lo que dice aquí es reposar viendo la obra de Dios. Eso es lo que yo entiendo. Y también dice que descansar, dice, entrar en el reposo de Dios es descansar de mis obras. O sea, no que yo no vaya a trabajar, no vaya a estudiar, no vaya a pensar, es de que yo en mis propias fuerzas, esté buscando hacer todo lo que tengo que hacer en la vida. El Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo iba a ser añadido. Todo es añadido, Él le llama añadidura a la comida y al vestido y a todo lo demás. Entonces, cuando yo no trabajo simplemente por obrar, sino que yo me merezco un salario porque estoy trabajando, no es que no vaya a hacerlo, es que yo no esté viviendo solamente haciendo obras y obras para ver si Dios me ayuda, para ver si Dios me escucha, para ver si Dios me salva. Ya no es por obra, es por fe. Entonces tengo que descansar de mis obras, de estar tratándole de ayudar a Dios para que me haga un favor, que es lo que hace la gente en Semana Santa, que se va a las Tres Cruces. Eso es una obra. Ya tenemos que descansar de nuestras obras, es en nuestras propias fuerzas y entrar en ese reposo. ¿En cuál reposo? En que Dios me sustenta, que Dios me fortalece, que tengo que trabajar, Él me da sabiduría y entendimiento, que tengo que estudiar, Él me alumbra el entendimiento y me enseña, todo lo que tenga que hacer va a ser por el poder de Dios que me ha dado a través de su Espíritu Santo. Héctor, ¿te iba a decir algo? No, pues yo estaba también recalcando eso, que cuando Jesucristo vino a este mundo, Él vino a hacer el descanso de todos nosotros. O sea, Él vino para que nosotros lleguemos a Él, para descargar, ¿cierto? Todo aquello que nos está pidiendo. Y que a partir de que Él vino, estamos a una oración de poderlo tener en contacto. ¿Ya? Entonces, es eso. Yo creo que pues más allá de eso que es fundamental y es la base de todo eso, sí deberíamos de guardar no necesariamente un sábado, un domingo, pero sí un día en el que uno pueda descansar de hacer trabajo, en el que uno pueda descansar y el cuerpo descanse de cierta manera, también reposándose
Totalmente de acuerdo. De hecho, aquí mismo en Colombia hay empresas que sé que generarán todo una sonrisa. Dirán. Hay empresas que te proponen y cumplen que sus empleados trabajen 4 días y descansen 3. Ya está tomando lugar. Entonces, ¿a quién no les gusta descansar? ¿Cómo no nos sentimos de chévere cuando llega el momento de las vacaciones? ¿Cierto? El festivo. Que no importa que sea ateo o escéptico, ese festivo le cae bien a todo el mundo porque descansa. Pero aquí hay algo vital para tener en cuenta. Hay circunstancias que sucedieron a partir de la manifestación de Jesús y su sacrificio que nos aportó algo que no existía antes. Y por eso en el Viejo Testamento, en el Antiguo Pacto, era tan marcado el tema del cumplimiento de la ley. Porque es que Dios lo pidió, no nos podemos olvidar de esto. O sea, no fue cuento de los hombres, la ley no la hicieron los hombres, después la modificaron, pero la ley es dada al hombre por Dios, por causa de que no tenía límites. Pero hay una circunstancia chiquitica, que cambia todo en dos. Y era que el sacrificio de Jesús, digo chiquitica con sumo respeto y temor, el sacrificio de Jesús no había tomado lugar mientras ellos estaban viviendo en la ley. ¿Ustedes recuerdan el evento con Job? Que para muchos sigue siendo un dolor de cabeza. Ay, que es que el diablo tentó a Dios. Ay, que es que Dios cayó en el cuento de Job, perdón, de Satanás para que fuese tentado y le quitara la protección que tenía a su alrededor. ¿Recuerdan cómo inicia Job hablando? Pero algo que solamente por un segundo ustedes imagínense. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiera sucedido si en ese momento existiera alguien en medio de la reunión de Dios con todos sus hijos que dijese, aquí hay un sumo sacerdote? Y este sumo sacerdote es nuestro abogado defensor. Y como abogado defensor está intercediendo por nosotros siempre porque existía un acusador. Job, miren ustedes lo paradójico o lo curioso del tema. Job no tuvo esta oportunidad. Con todo y que la escritura dice que no había sido hallado en el pecado, pero no tuvo acceso a lo que Cristo había hecho para librarlo de lo que el diablo lo estaba enredando. No tenía quien lo defendiera. No tenía quien lo defendiera. Porque no había estado. Nosotros por eso debemos de gozarnos de saber que el Señor Jesús llegó a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros. Siempre está intercediendo. El pobre Job no tenía quien lo defendiera y tenía unos amigos más terribles que todos los amigos. Porque la escritura dice que nosotros tenemos abogado defensor para con el Padre, que está constantemente en todo momento abogando por nosotros. Por eso la justicia de Dios, que misericordia, no ha caído con todo su peso sobre nosotros. Porque ¿qué dice la justicia? ¿Cierto? Si se hace esto, se paga con esto. Ya, no hay nada que hacer. Y lo que nosotros vemos día a día, constantemente en nuestras vidas, es misericordia. Y esta misericordia se presenta a propósito de que tenemos alguien que nos representa, que está delante de Dios, dice la escritura, intercediendo por nosotros. Este es nuestro reposo. Por eso dice, ahora sí el versículo 1 del capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y aquí me gustaría hacer énfasis en esta expresión, en esta palabra, parezca. ¿Ok? O sea que alguno puede decir no, o pensar, no, yo todavía no. Pero lo cierto es que la promesa ha sido dada para todos nosotros. O alguien también se puede entender como, sí, yo soy tranquila, no, yo estoy reposada en Dios, yo estoy esperando. Pero ¿por qué será que no pasa? ¿Pero por qué será que tal cosa? O sea, parece que, o sea, quiere entrar en el reposo, parece, pero no ha podido. O sea, se la pasa entre, sí creo, pero no creo, porque todo está relacionado a creer y a obedecer. Y hay algo... No digo yo que ahí es donde entra
el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Necesito una pregunta, entonces el reposo es un don. ¿Qué creen ustedes? ¿El reposo es un don? Es un regalo. Bueno, es que Bueno, más que el don es Pues parecido a regalo. sí, porque tiene que ver con la fe. El reposo de Dios tiene que ver mucho con la fe, porque la palabra nos ha sido dado a todos, pero el que logra o puede reposar en la confianza en que Dios está en control. Entonces, por el que cree la palabra, el que no la cree es el que no sigue angustiado. Para aclarar la pregunta, cuando dices si es un don, estamos hablando como si fuese un talento que se le es a unos sí y a otros no. ¿A eso te refieres cuando No, es un como don? a que, como cuando hablamos, por ejemplo, de... Lo que pasa es que eso entra en la gracia. Ese reposo entra en la gracia. Es un regalo inmerecido. Sí, la gracia es un regalo inmerecido y con eso recibimos todo. Fe, amor, esperanza, paz, tranquilidad. Pero esa persona tiene que saber eso y tiene que obedecer, si no, no puede entrar porque o sea, todo está girando en torno a creer. Vamos a entrar en algo que el versículo que sigue nos lo va a mencionar y es importante que lo tengamos en consideración. Por eso les decía que Hebreos es como si fuera una Biblia de ambos pactos condensada, muy explícita y muy desde lo teológico, muy interesante. Dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y alguien podrá pensar, pero un momentico, pero a toda hora no nos dicen que hay que oír la palabra para que venga la fe. Sí, porque eso dice la Escritura en Hebreos, cuando habla de la fe, ¿cierto? Dice que la fe viene por el oír, en Romanos, perdón, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En Hebreos está la definición de la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero lo que pasa es que en muchos casos, yo diría que más de los que quisiéramos, la fe la estamos asociando a un sentimiento de positivismo que nos determine si estamos alegres para recibir algo o con muy buena expectativa de recibir aquello que necesitamos. Y eso no es lo que la Escritura dice que es fe. Entonces, cuando dice que no les aprovechó el oír la palabra, ojo, ¿por qué no les aprovechó el oír la palabra? Por no estar acompañada de fe en las que leyeron. Entonces, la palabra yo sé y confío por lo que dice la Escritura que no retorna vacía. Y una persona que esté oyendo, eventualmente ese cascarón se va a quebrar. Pero ¿cuál es la posibilidad de que eso suceda cuando una persona, no digo que venga porque gloria a Dios no pasa, pero en casa o en otras partes, vaya a buscar de Dios, vaya a oír de Dios, pero su corazón y su mente esté totalmente en otra parte? Su pensamiento está, imagínense ustedes, y si ha pasado así, no quiero hacer señalamiento ni que esté malo, sino simplemente empezarlo. Imagínense ustedes llegando a la iglesia y en este momento sentados, perdiéndose la oportunidad de compartir lo que cada uno pregunta o aporta, o lo que desde acá Dios puede decir, y todavía ensimismado en el problema, en la circunstancia que lo trajo acá. O distraído en otra cosa. Qué paradójico. Demos el beneficio de que está pensando en la solución de algo que necesita. Entonces, mire qué paradójico. La persona viene a la iglesia pensando en encontrar respuesta. Pero cuando llega a la iglesia o llega a la reunión, su mente se va a donde está el problema. Y la palabra que está escuchando, entonces, no la oye. Porque está esperando tal vez, que haya un corrientazo, que haya un cosquilleo, que se le paren los pelos cuando lean la palabra, cuando digan el ejemplo, o cuando mencionen la historia y se conecte. Y entonces, ay, sí, recibí. Y que lo oír es activo, no es escuchar, sino... Exacto. Entonces, en ese momento la mente de la persona, su corazón está en otra parte. Entonces puede que esté oyendo la palabra, pero hay fe. Y recuerdo lo que dice la palabra, la definición de fe, ya todos la sabemos de memoria. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, La convicción de lo que no se ve. Imagínense ustedes, esa es la fe con la que nosotros deberíamos escuchar la palabra. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Solamente así podríamos nosotros acceder a la cuota inicial de lo que es
encontrarnos con el reposo de Dios. Dios descansó el séptimo día, dice. Y Jesús aparece en escena y dice, yo soy el reposo. Como bien lo decían ahora ustedes. Ahora no solamente apartamos un día para reposar, sino que todos los días nos han sido dados para que estemos buscando el reposo que Él representa para nuestras vidas. Que la tentación es manifiesta de volver a nuestras obras y pensar en nuestras cosas, claro que sí, pero tenemos que tomar una decisión. Y ojo con esto, las decisiones no son fe. Las decisiones son posturas manifiestas a propósito de lo que voy o no voy a hacer. Ejemplo, yo decido no ser infiel. Imagínense una persona que se quede esperando que llegue la fe. para que no sea infiel. Y ha sido, asumamos que es él, bien perruno. Y entonces está esperando que llegue un cosquilleo que le cambie la vida y ahora ya no va a ser más infiel. Eso no pasa. Pero la decisión delante de Dios es la cuota inicial que se requiere para que haya permiso de parte de Dios y trabajar en la vida de esa persona. Entonces, nosotros estamos necesitados de tomar decisiones que ratifiquen nuestra fe. Y no tomar decisiones esperando que algo nos dé a entender de que tengo fe para tomar la decisión. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo no debo esperar una señal para entonces actuar. Porque acuérdense de lo que la Escritura dice a propósito de las señales. Que las señales pueden ser tan confusas o pueden ser tan manifiestas, pero puede que no provengan de la fuente que nosotros esperamos. Es más, la Escritura nos avisa de que hay alguien que está preparando señales con el solo propósito de engañar, si es posible, a los escogidos. Y señales contundentes, como levantar muertos. Entonces imagínese usted, esperando una señal para tener fe. Ese no es el orden. Usted más bien podría decir, tengo que tener reposo para tomar una decisión. Y allí está ejecutando la fe. Porque sin fe es imposible agradar Qué a Dios. importante eso que acabas de decir. Sin fe es imposible. Nosotros necesitamos tener seguridad absoluta. Y Dios nos ha venido hablando a propósito del tema del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Ahorita Neri lo mencionaba. ¿Se acuerdan que sí? Más o menos las fortalezas, ¿cuál es el propósito de que son construidas? Para que de afuera nadie entre. Y nosotros hablamos de destruir nuestras fortalezas, que eran las que impedían de que el Espíritu Santo actuara en nosotros. Pero cuando estamos hablando de la fortaleza de Dios, está diseñada para que nada de afuera la afecte. Entonces, el reposo de Dios, que es gozo, no lo confundamos con alegría, porque un corazón alegre puede alegrarse con 2 vinos. Sí, y eso no hace que esté reposado. Lo que va a hacer seguramente si se toma muchos más es que esté enguayabado. Eso no va a hacer que la persona repose. Este era un argot que se escuchaba mucho, sobre todo en la gente de antes. Hijo, acuéstese y repose. Recuerdo a mi tía decir en algún momento. La concepción que tenían de reposar era descanse, pero verdaderamente descanse. No simplemente que su físico cobre otra vez fuerzas. Miren ustedes que el reposo no busca que se cojan nuevas fuerzas. Porque si no fuese temporal. El descanso es de pronto mirado ya desde lo físico, sí, para... Claro, yo necesito descansar porque si no, la máquina humana que somos, eventualmente si no tiene un descanso, una pausa, pues se va a ver afectada. El reposo es constante porque es más mental y emocional. Porque nuestra mente nunca deja de funcionar, ni aún durmiendo. Nuestro inconsciente siempre está, en algunos casos, dice, ¿cuál es la expresión que se utiliza? Me traicionó el subconsciente. O sea, la culpa no fue mía, sino mi... Y es que si nosotros estamos constantemente en reposo, o sea, es como sometimiento a Dios. El demonio anda como león
hacer pensar de una forma diferente. De hecho, Él es el angustiador, lo define la escritura en algún momento Y así. también el ladrón, y es que viene a robar la paz. Recuerden ustedes que la paz de Dios es una que sobrepasa todo entendimiento. No es una que está esperando que se manifiesten cosas para decir, uy, ahora sí, tengo paz. De hecho, hay una parábola que el Señor Jesús cita, creo que ese es el Señor Jesús, cuando dice que hubo alguien que tenía mucho dinero y dijo, ¿qué hago con todo lo que tengo? Voy a construir esto, voy a construir aquello, tengo que agrandar mis graneros. Y dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Qué vas a hacer? Entonces él estaba creyendo que haciendo más iba a descansar, pero su mente nunca estuvo dispuesta a descansar. Qué importante que tengamos clara la diferencia de lo que es descanso y reposo. El reposo espera de nosotros quietud en nuestra alma, con confianza absoluta de parte de Dios. Y el reposo no puede ser temporal. El reposo no es una pausa, aunque sería mejor que hubieran pausas y no que simplemente no parara la cosa. Pero el reposo que Dios nos da, por eso no hablamos de un día de la semana, sino que hablamos de que Jesús es el día de reposo. Él es nuestro reposo, o sea, todos los días. Imagínese usted una persona bien agobiada por el trabajo, por las responsabilidades, solamente con la expectativa de descansar la hora y media que venga a la iglesia. Ay, no, pues yo añoro llegar a la iglesia porque es que ahí voy a reposar. Y el resto del tiempo. Pero entonces podríamos decir que, bueno, de Jesús es nuestro reposo ya muy claro. Pero, por ejemplo, las personas que trabajan, no, es que no tengo tiempo de salir a pasear con mi familia, no tengo tiempo de salir de descansar yo mismo porque es que tengo que trabajar desde las 5 hasta las 7 de la noche, hasta las 8 de la noche, y la única forma de descansar es por la noche, pues, y eso, y me levanto nuevamente. Esas personas que no tienen reposo, pero que también necesitan descansar, podríamos también decir, el reposo es Jesús, pero también necesitamos el día de reposo y el día de descanso, porque Dios bendice a aquella persona que descansa y que dedica tiempo a su familia. Claro que sí. De hecho, el congregarnos implica una disposición de nuestro corazón para, así sea en un par de horas, ojalá con lo que cargamos en ese par de horas tengamos para mucho más. La iglesia o la congregación debe ser concebida en algunos momentos como si fuera una estación de gasolina. ¿Ok? Y uno debería cargar poquito para tener que venir más seguido. ¿Ok? O cargar poquito, digo en comillas, para tener que consecutivamente recurrir más y más. En este caso a la iglesia, o a la lectura, o a la oración. Pero si concebimos como si fuera una estación de gasolina, llegamos y tanqueamos, y si no tenemos oportunidad de repetirlo más seguido, que ese tanqueo que hayamos hecho nos aguante y nos dure para la siguiente vez que volvamos. Pero cuando hay familia de por medio, vale la pregunta, también tiene que haber momentos, y tiene que haber disposición para que otras cosas distintas tomen lugar. Esto no tiene nada que ver con el reposo, pero tiene que ver con el descanso. Y lo que esto aporta al núcleo familiar seguramente va a ser valioso, además de lo que en términos de descanso físico puede representar para la persona. Lo que puede suceder aquí en muchos casos es que la persona esté tan ensimismada en la producción de dinero que sin quererlo se haya dejado engañar o engatusar por ese objetivo que es tener y tener y tener dinero. Y eso casi siempre está acompañado de un faltante, porque la persona que quiere, siempre va a estar considerando aquello que le falta y no aquello que tiene. La Biblia lo habla que es codicia y avaricia, porque el contentamiento tiene que venir con lo que Dios provee, y por eso dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Entonces, si no hay ese contentamiento, pues nunca se va a saciar y siempre va a estar
queriendo más y más, y eso está en forma de producción. Entonces, pues no va a encontrar nunca un verdadero descanso, y pues digamos que no es una persona creyente, entonces no quiere descansar ni mental ni físicamente, sino que está huyendo de él mismo. Es que estar solo es encontrarse con él mismo. Entonces esa persona no quiere encontrarse porque es que tiene miedo de encontrarse con muchas cosas que no le gustan. E inclusive, tú mencionabas ahora un tema de codicia, y yo sé que esta no es una palabra que nos agrade escuchar, y mucho menos si pudiese estar dirigida a nosotros. Pero tenemos que considerarnos, no estamos exentos de vernos tentados en ese tipo de cosas. Porque en este mismo ejercicio, que el caso hipotético que planteamos, ¿qué tal que la persona diga, no, es que no salgo porque eso significa gastar dinero? Y entonces el gastar dinero implica, o sea, todo vuelve y se redondea a propósito de el tener o no gastar por el faltante o por la necesidad que haya. Pero no todo tendría que ser porque he pensado en gasto, porque tal vez lo que se está pensando, lo que la familia, la esposa o el hijo, los hijos reclaman, es un espacio diferente. Y hay veces uno piensa que si no es el paseo a Dubái, entonces, no, pues ese no vale. Y resulta que muchas veces, tal vez, el paseo o la caminata al parque, a comerse la paleta llena de polvo por todos los carros que pasan, pero que se hizo una pausa distinta y se sentó y hicieron algo diferente, es considerado desapreciado. Entonces, totalmente... Así sea conversar. Pero siempre, yo a alguien le oí predicar hace mucho tiempo a un pastor que me gustaba mucho, que hace tiempo no escucho, una que se llama un negro altísimo, y él decía que el que trabaja hasta las 5 de la tarde, deje y dígale, Señor, aquí estoy, el resto del día te lo dedico a ti con mi familia y todo, y eso es dedicarle el día a Dios. Dejo esto aquí en tus manos y sigo nuevamente contigo, pero en descanso y en reposo, porque hay un reposo. Entonces ahí también está involucrado el reposo, el descanso y el reposo, y se dedica a la familia, y seguro que al otro día le va a salir las cosas mucho mejor, el doble, y hacer lo que tenía en pausa. Entonces el descansar en Dios y el reposo en Dios, el dejar el trabajo a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, es una ganancia para él y para su familia, el reposo y el descanso. Miren, en muchos casos vale mucho más la pena el tiempo que el dinero que representa el dejar de hacer algo. En muchísimos casos aporta mucho más. Pongo un ejemplo. Una persona podrá decir, no, es que si trabajo horas extras, entonces tengo el 20% más de ingresos al final del mes. Y eso es, por favor, eso es tentación, ¿cierto? Porque es bueno, más ingresos. Pero en ocasiones, el no asumir ese tiempo extra de trabajo, pero dedicarlo a aquello que puede ser más significativo, a la larga, la inversión es mucho mejor, y tiene más retribución. Randy Morrison, fue el que dijo, pero eso lo oí y siempre, o sea, son de las cosas que le quedan a uno de por vida, y eso se lo escuché hace como 5 años, y él decía eso, es mejor estar en reposo y en descanso, siempre con Dios, que trabajar apresuradamente para obtener. Pero noten ustedes que para esto se requiere decisión. Se toma la decisión de descansar, se toma la decisión, Señor, no sé cómo, pero tú me dices que debo reposar en ti. No tengo la menor idea de cómo, seamos honestos con Dios. Señor, no tengo la menor idea de qué es eso de reposo. Vean, porque el reposo lo pueden asociar como, donde llevan a los señores adultos para que reposen. Okay. ¿Qué es eso de reposo de que estás hablando? Es que estamos hablando de algo, pero en realidad es alguien. Miren qué curioso. Hablamos de reposo como si fuese algo así etéreo, pero en realidad estamos hablando de quien representa el reposo, que es el Señor Jesús. Estamos hablando de una persona. Cada vez que nos alejemos del reposo, es como si nos estuviésemos alejando en realidad de Jesús. Y cada vez que nos acercamos al reposo, en realidad estamos buscando y acercándonos a
Jesús y a lo que Él tiene para nosotros. Las escrituras también dicen que debemos creer como niños para poder entrar en el reino de Dios. Entonces es como eso, como un niño no está preocupándose si le van a dar comida, si el papá ganó tanto, él sabe que va a comer y entonces mantiene reposado. Así. Dios quiere y espera de nosotros que confiemos y que creamos en Él. Hay una línea recta, eso seguramente queda para la próxima semana, pero la escritura que vamos a leer, y ustedes los invito a que se lean el libro de Hebreos, pero el capítulo 4 y el 5 hablan de manera hermosa a propósito de lo que significa Jesús para nosotros como sumo sacerdote. Y la invitación que hacen es que nos acerquemos, dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué encontramos en el trono? Al que se ha sentado en el trono. ¿Y de qué nos vamos a impregnar al lado del trono? De lo que significa quien está sentado en el trono. Estamos hablando del reposo, que muchos otros no accedieron, pero que Dios tiene dispuestos para todos. Por eso leíamos ahora que decía, aunque algunos parezcan que no lo han alcanzado. Y dice parezcan no porque a unos sí y a otros no. Es como si fuera una piñata, porque el primer palazo, los que cogieron el 80% de reposo salieron premiados y los otros quedaron baila. Esa no es la figura. Parece que no lo hubieran alcanzado, no significa que no esté allí para ellos. No significa que el reposo no esté allí para nosotros. ¿Puedo leer un versículo que está en el mismo? Por favor. Dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras. Las obras suyas ya estaban acabadas y reposó. Y no es que él estuviera cansado, es que él se sentó a descansar porque estaba muy cansado. No, él reposó porque ya todo estaba listo, ya todo está hecho. Si nosotros entendiéramos un poquito, a mí esta palabra siempre me ha funcionado en la cabeza y siempre me habla con ella. Y seguirá haciéndolo Dios hasta que el día en que yo me muera será. Pero él dijo, descansé, ya yo descansé todas las horas, yo ya qué más quiere que les haga, yo ya les di todo, el reposo, yo reposé, espero ustedes reposen porque todo está listo, todo está hecho. De hecho, esta es la palabra que cuando estoy muy afanada y todo digo, Señor, tú ya hiciste todo, ¿qué más puedo yo pedir si ya está todo listo? Miren, y el ejemplo viene al lugar, para que se den cuenta de que todo es un tema de decisión. Porque todos somos conscientes en algún momento en que estamos acelerados. O bueno, habrán personas que están tan acostumbradas a estar acelerados en todo momento que no se dan cuenta que andan acelerados. Pero se requiere una decisión para aterrizarse. No es un tema de control, es un tema de dominio propio. Y de esto hemos hablado con constancia, con frecuencia. No es control, porque cuando yo ejercito el dominio propio, estoy permitiendo al Espíritu Santo que opere en mí. Y es el que me va a decir, ya. Uy, pero es que si no me muevo, no produzco. ¿Estás segura? Entonces eres tú, no soy yo. Que imagine qué vergüenza uno con Dios. Uno queriendo, que es que si no hago esto, si no me muevo por acá y no hago lo demás allá, entonces Dios no pone la provisión. Hay que ser diligentes, no me malinterpreten. Hay que ser diligentes y lo que Dios ponga en el corazón hay que salirlo a hacer y si eso implica más dedicación, más esfuerzo físico, gloria a Dios. Pero tiene que tener un propósito. No simplemente ganar más dinero por ganar más dinero. Si se toma la decisión de trabajar un poco más o mucho más, entonces establezca, Señor, hable con Dios, porque es muy probable que la persona se vea tentada a quedarse en esa línea de trabajo. Y qué difícil va a ser salir de allí después. Porque la persona que económicamente, haciendo trabajos extras, empezó a ganarse el 40% más, ¿usted cree que va a ser fácil después que diga voy a vivir con el 40% menos? Le va a costar. Y bastante. Entonces, ¿cuál es la ruta más fácil?
seguir en ese camino infinito de nunca parar. Esto es pensándolo desde lo que es descanso físico, pero en el descanso, en el reposo, estamos hablando con Dios, de Dios y para Dios. Necesitamos que haya reposo en nuestras vidas. Háblele a su alma. Lo mencionamos, si mal no recuerdo la prédica pasada, que decía, alma mía, bendice a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Nosotros tenemos que estarle recordando, es un ejercicio. El alma entre su reposo. El alma no va a reposar, el alma está loca. Sí, el alma está loca. Pero necesita alguien aterrizado, espiritualmente estable, y comunicado y conectado con Dios, que le diga, ya. Como el comercial ese del restaurante, ¿cierto? Que está todo alegrestado y de pronto por ahí dice, ay. El alma necesita que se le diga, ya. Es que estoy azarado, ya. Es que si no hago, ya. Porque ahí estamos ejercitando nosotros el reposo de Dios. Y el reposo no es otra cosa que confianza absoluta en Dios. No sabemos cómo va a obrar Él. No sabemos a través de quién va a operar. Pero lo que sí sabemos es que Él va a cumplir su promesa de tener cuidado de nosotros. El Salmo 42:11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, espera en Dios, es en ese reposo. Cierro con esto. Hay momentos, mucho más de los que quisiéramos, que tenemos que entender que la pelea de nosotros no es con el diablo. Hay momentos en los que sí, lo identificamos y hay que darle. Pero hay momentos en los que la pelea es con nosotros mismos. Es interna. Y es más, Es con nuestra alma. Es más ida esa que el mismo diablo. El diablo por lo menos lo veríamos y alguien diría, ay, algo corriente. ¿Usted cómo corre de su alma? Y en este caso sería con el pecado que vive dentro de nosotros, como dice Bueno, la escritura. digamos que el pecado aplica, por supuesto, también. Pero no todo necesariamente pensaba alrededor del pecado, aunque la duda es pecado. O sea, sí o sí nos va a llevar allá. Pero el alma está acostumbrada a moverse en el sentimiento, de esto hemos venido hablando, y se deleita en eso. Uno creería que lo correcto es que la persona quiera que el sufrimiento acabe. Pero el alma, si se acostumbró a vivir a ese ritmo, difícilmente va a cambiar. Y Dios nos dice a nosotros, recuérdale a tu alma que suave. Si quiere hablarle así, pueden así muy confianzuda, cójala suave. Pero no, es con la palabra. Alma mía, reposa. Reposa, alma mía. Y aquí el salmista está diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, es de estarle diciendo al alma que se calme, porque está abatida, entonces alabe a Dios, de gracias a Dios, y recuerde todas las maravillas que dice que en el Salmo 103. Como decía el comediante filósofo conocido de muchos de nosotros, uno de los más pequeños, mexicano, que decía, cállate, me desesperas. El alma a veces se vuelve desesperada. Sino que estamos tan acostumbrados a lo que ella dice que a nosotros nos suena como es normal. Pero desespera. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque tu palabra nos enseña a conocernos cada día más. Nunca vamos a llegar a conocernos plenamente, puesto que tú dices que el corazón nuestro es engañoso, Señor. Pero te tenemos a ti, que nos guías de tu mano, que nos muestras el camino, que permites que nos veamos reflejados en ti, para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, actuar o pensar, Señor. Permite que cada vez más se manifieste en nosotros la seguridad absoluta de que podemos
confiar en el reposo que tú has dado para nosotros en la persona de Jesús, Señor. Él es nuestro reposo. Gracias porque mueve las fibras de todo nuestro ser para que cuando se quiera manifestar algo que vaya en contra de ese reposo, haya reprensión, haya exhortación, haya lo que haya que hacer, Señor, para que nuestra alma se aquiete, para que se someta, Señor. Que le recordemos en todo momento que hemos confiado en ti y tú no nos has dejado avergonzar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.